queremos acercarnos a lo que es la Sagrada Escritura, hay varias preguntas, interrogantes que nos podemos hacer, y ciertamente en algunos casos nos quedamos con más interrogantes y a veces no tenemos la respuesta, pero precisamente el espíritu investigativo del ser humano le permite continuar con esa indagación. Es decir, no se queden con la duda, tampoco me crean todo, les invito a leer, les voy a facilitar las fuentes. Pero por ejemplo, cuando ya se habla dentro de este documento del Vaticano II, cómo la Sagrada Escritura es el alma de la teología, son cosas bastante profundas. Es decir, no se hace teología revisando solamente los signos de los tiempos, digamos. No me refiero al periódico de Cochabamba, sino me refiero a los signos de los tiempos que podemos interpretar y atravesar cotidianamente dentro de la noticia, de la prensa escrita, de las redes sociales, entre otras, ¿sí? Hermana Dionisia, si me podría permitir compartir mi pantalla. Entonces, a la luz de todo esto, obviamente, cuando queremos acercarnos a hacer teología, obviamente, lo menciono ya, es el documento de referencia sobre el que no podemos dejar de consultarlo, y seguramente vamos a entrar más a fondo en esto y va a ser la actividad que nos va a llevar durante estos otros días, es el documento de la Dei Verbum. ¿Sí? Es una de las constituciones que prácticamente ha llevado, y esto es un poco de historia, no lo podemos encontrar fácilmente en los libros, pero ha llevado un tiempo de unos 3 años, por lo menos. En el año 1963, ya con Pablo VI convoca a que se elabore un material para hablar sobre la Sagrada Escritura dentro del Concilio Vaticano. Y en ese mismo contexto, el primer documento no recibió mucha aceptación. Y la pregunta es, ¿por qué? Obviamente, en parte porque debemos reconocer que dentro de la Iglesia Católica Cristiana, el avance en el estudio de la Sagrada Escritura estuvo prácticamente reservado solo a la jerarquía de la Iglesia. Y en ese sentido, los fieles católicos en el mundo, pues no podíamos tener acceso, porque prácticamente se leía en latín la Sagrada Escritura en las celebraciones litúrgicas. Y es precisamente a partir del Vaticano II, precisamente con esta Constitución Dei Verbum, cuando vamos a empezar, y hay una invitación expresa a que se realicen traducciones a lenguas vernaculares y se lea la Sagrada Escritura en las liturgias en esas lenguas que se comprenda para todo el pueblo. Entonces, eso es un gran avance. Volvamos a este documento de la Dei Verbum. Hay otra frase que me parece trascendental y que ustedes lo van a corroborar también, es donde habla precisamente que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Y esto sí que es bastante revelador y nos permite ciertamente ir un poco adelante y ver la dimensión que tiene hacer teología teniendo como base la Sagrada Escritura. Entonces podemos señalar que desconocer la Sagrada Escritura es desconocer lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Está íntimamente relacionado con el otro principio que dice. Entonces ya les voy dando 3. Lo voy a sintetizar inmediatamente. El tercer principio dice que en el Antiguo Testamento la revelación está de forma latente, pero en el Nuevo Testamento la revelación es
patente. Entonces, tres principios fundamentales para acercarnos a este documento. Primero, que es el alma de la teología. No podemos hacer teología, análisis, exégesis, entre otras, si no tenemos en cuenta, obviamente, todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el acercamiento a la Sagrada Escritura. El segundo es, obviamente, que la Sagrada Escritura tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana, es decir, una lectura, acercarnos como normalmente pasa con otros grupos o nuevos movimientos religiosos, donde tienen un conocimiento, diríamos, más fundamentalista. Y nosotros en ese sentido, obviamente, tenemos no solo la Sagrada Escritura, sino también la tradición. Y por eso, hablar de que la Sagrada Escritura es, obviamente, el desconocerlo, es desconocer lo que ha hecho Jesús por nosotros, es bastante impactante. Y tercero, obviamente, de que hay muchas cosas que se narran en el Antiguo Testamento. Para ilustrar esto voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, lo que ha pasado con Jonás, ¿no? Jonás, que se pasa 3 días como tratando de evadir un poco y asumir a lo que Dios le llamaba, y finalmente es comido por una ballena. ¿Y cuántos días permaneció en su vientre? 3 días. 3 días, exactamente. Eso es una prefiguración para entender luego lo que va a pasar con Jesús. Entonces, allí podemos decir claramente que en el Antiguo Testamento está latente lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, lo que ya está patente, está más claro. Muy bien, entonces ahora puedo compartir, así que adelante. Entonces, hoy obviamente hablamos sobre la Sagrada Escritura, y para eso mi invitación es que puedan ustedes utilizar, por lo menos como recomendación, la Biblia Jerusalén, donde se usa mucho más para el estudio, ¿sí? Y por eso he puesto aquí en la pantalla. ¿Cuáles son las temáticas que intentamos abordar durante esta clase? Pues primero, que la Sagrada Escritura es alma de la teología, que hemos ido hablando. Luego voy a ingresar a desarrollar lo que es el canon bíblico, que es la inspiración de la Sagrada Escritura, las exégesis bíblica, y finalizaremos hablando un poco sobre qué dicen las conferencias latinoamericanas sobre este tema de la Sagrada Escritura. Entonces, nos preguntamos, ¿no? La Biblia, cuando sus autores en un principio empiezan a redactarlo, ¿será que lo hicieron pensando en nosotros? Y la segunda pregunta es, ¿hay mentiras en la Biblia? Entonces, volvemos a nuestras dos preguntas. Primero, que obviamente veremos después, cuando ya se hace una interpretación, obviamente entendemos que fue escrito para todos aquellos que crean y sigan las enseñanzas de Jesús. Ahora, intencionalmente en la Biblia no hay mentiras, pero sí hay errores, y los errores son por fallas, obviamente, de desatención, poca concentración, o aquellos que lo escribieron no tenían la información que hoy tenemos, etc. ¿Listo? Eso es muy importante identificarlo. Ahora, volvamos a este mapa que ya les presenté la clase anterior, pero debemos reconocer que obviamente la Biblia en principio ha sido escrita en el campo oriental, ¿no? En Alejandría, en Cesarea, en Nicea, el mismo Pablo en Tarso, Antioquía, Damasco, etc. Entonces, en ese sentido, hay mucha distancia, y la mentalidad oriental tiene que ver con algunas diferencias con la mentalidad occidental. Por eso, no debemos perder de vista que ciertamente la Sagrada Escritura
cuando ya en el Vaticano II, sobre todo Dei Verbum, cuando dice que Dios habla al ser humano como a un amigo, obviamente está poniéndolo como una visión cercana, y si ustedes consideran también como, como si el ser humano es capaz de entrar en ese diálogo con su creador. Y esto también como respuesta, ¿no?, a lo que en la Edad Media y después en la época de la Ilustración se hablaba mucho de que Dios es omnipotente, Dios es absoluto, Dios es trascendente, como algo lejano, ¿no? Casi como algunos cuando comentan el Padre Nuestro dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, como estás tan lejos y estás tan bien allá, quédate nomás lejos, ¿no? Y en realidad, obviamente, cuando uno hace el análisis del Padre Nuestro más a profundidad, o la exégesis más propiamente, encuentra mucho más elementos para hacer una interpretación más acorde a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre que la Sagrada Escritura es el alma de la teología, obviamente estamos entendiendo, por una parte, que el centro de la actividad de toda actividad de un pensador cristiano católico al interior de la Iglesia tiene que tener como punto de partida la Sagrada Escritura. Es decir, apoyándonos en lo que dice ya lo que les he mencionado, la Dei Verbum, en el número 24 indica exactamente esto. La Sagrada Teología se apoya como en cimiento perfecto en la palabra de Dios, al mismo tiempo que en la Sagrada Tradición, y con ella robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda verdad contenida en el misterio de Cristo. Entonces, este número 24 es muy importante tenerlo en cuenta, porque allí precisamente ya habla y expresamente que la teología, la Sagrada Escritura es alma de la teología. Y también luego tenemos cómo hay una conexión con la tradición. Entendemos nosotros por tradición todo lo que Jesús ha enseñado y sus apóstoles han transmitido a los otros seguidores de Jesús. Por eso dice la enseñanza de la Iglesia Católica que para nosotros es de trascendental relevancia asumir y tener en cuenta la escritura y la tradición, porque los dos vienen de la misma fuente y todos los dos llevan al mismo fin. Y Dei Verbum número 10 dice lo siguiente: la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen por tanto un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. Y también podemos decir que la relevancia que tiene de reconocer a la Sagrada Escritura, obviamente es porque son reconocidos que han sido libros inspirados y la Iglesia los acoge, los venera, los cuida, los protege, todo a la luz de lo que han enseñado Jesús a sus apóstoles y ellos a los demás. Entonces, en ese sentido, queda más claro lo que enseña, por una parte, la Dei Verbum, pero también cuál es nuestra tarea teniendo en cuenta estos documentos. Luego tenemos lo que hemos dicho, que es el canon dentro de la Sagrada Escritura. Obviamente, cuando hablamos del canon dentro de la Sagrada Escritura, estamos hablando, por una parte, de que es una norma, es un patrón, por lo que se juzga que un documento es doctrina de la Iglesia Católica Cristiana, porque precisamente cuenta con algunos requisitos o características, como lo veremos más adelante. Por eso, cuando queremos definir lo que es el canon, vamos a entender como un conjunto de libros
en el que encontramos oficialmente la base de la enseñanza, de la doctrina y de las costumbres que han sido inspiradas por Dios. Y además de eso, todo lo que tiene que ver con la tradición apostólica, en el que nos hacen saber que existen 73 libros que forman parte de este canon. 46 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo es que se ha formado el canon? ¿Cuáles han sido los pasos que han tenido que ver para decir cuáles libros sí entran a formar parte de la Biblia? Porque la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros o una pequeña biblioteca de libros, donde encontramos prácticamente la autenticidad literaria de cada una de estas obras que están en concordancia con lo que la iglesia cree y los apóstoles enseñan. Por eso, el canon cristiano del Antiguo Testamento reconoce estos libros 46 como parte de nuestra Biblia sagrada o Sagrada Escritura. Sin embargo, debemos decir también que esto no ha sido fácil, ¿no? Esto ha tenido que pasar mucho tiempo, han tenido que reunirse en concilios, a tal punto que recién fue en el concilio de Trento, en el año de 1546, cuando se define algunos de estos libros, ¿sí? Sobre todo aquellos libros, atentos con este dato, donde se habla de que han sido escritos en griego, pero forman parte del Antiguo Testamento. Sobre todo hablamos de sabiduría, eclesiástico, Baruch, algunas secciones de Daniel, que para los judíos lo llaman deuterocanónicos, los que no entraron en la literatura judía, pero ellos solo reconocen 39, para nosotros son 46. Luego podemos decir también que en el Nuevo Testamento fue un proceso más gradual sobre cómo se fue formando cada uno de estos libros, pero sobre todo debemos reconocer que son libros escritos a necesidades que la iglesia iba teniendo en diferentes comunidades o, digámoslo así, ciudades. Por eso existe la carta a los Corintios, que está dirigido a la comunidad de Corinto. Existe la carta de los Efesios, que está dirigido a la comunidad de Éfeso, y así podríamos decir otras cartas más. Entonces, son cartas que son escritas, y por eso existe también la carta a los romanos, ¿no? Que está dirigida a la comunidad de los romanos. En ese sentido, podemos decir que la iglesia, aproximadamente hacia el año 300, iba discutiendo y debatiendo cómo podemos asumir estos libros para que formen parte de nuestra Biblia. Ahora, no, por una parte, ya sabemos qué es un canon, cómo se ha ido formando, pero existen tres criterios. Esto es muy importante. Tres criterios para saber por qué estos libros sí y por qué otros no. El primer criterio, obviamente, es que deben enseñar una recta regla de fe. Es decir, son libros que ya se leen en las comunidades y son libros que ya la gente cree en ellos. Por eso la Iglesia Católica siempre espera, no se apresura en muchos casos. Cuando la Iglesia ya lo cree, ya lo reza, ya lo lee, entonces la Iglesia reconoce eso. Y eso es lo que ha pasado con muchos de estos libros. Pero la otra característica es que tienen que tener una clara línea de apostolicidad. ¿Qué significa? Que han sido transmitidos de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a sus seguidores, y de ahí empieza todo lo que encontramos también, la conexión ininterrumpible de la transmisión de la enseñanza de Pedro. Y por eso aún ahora tenemos a Pedro representado por Francisco, ¿no? Aquí hay una tradición y
que no ha sido cortada, para poder decir con otras palabras, sino hay una continuidad desde que se empezó a hacer esto. Y por eso escuchamos, ¿no? Algunos de los apóstoles, algunos de que escribieron los evangelios también fueron apóstoles. Y por eso, y un tercer criterio es que ya se usaba habitualmente en el culto. Esto es clave. Es decir, cuando la pequeña comunidad, ya sea de Éfeso, ya sea de Corinto, ya sea de Antioquía, lo que fuera, se reunían y empezaban a leer estos textos. Y eso ha sido un criterio para que ingrese a formar parte del canon. Y en ese sentido podemos decir que la teología ha planteado y se ha preguntado que la enseñanza de la Dei Verbum respecto al Nuevo Testamento señala: a nadie se le escapa que entre todas las escrituras, incluso el Nuevo Testamento, sobresalen con razón los evangelios, dado que contienen el testimonio más importante de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. Número 18. Entonces, eso es en cuanto a lo que debemos reconocer y saber sobre el canon. Obviamente puede haber debates aquí, pero eso es como se ha ido estructurando y cómo lo reconocemos ahora. Un segundo dato relevante cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura es hablar sobre lo que conocemos como la inspiración de la Sagrada Escritura. Y aquí obviamente nos vamos a remitir a las fuentes, ¿no? Porque prácticamente la Iglesia tiene una enseñanza de muchos siglos, es tan rica y a esto lo llamamos tradición. Obviamente que la tradición y la Sagrada Escritura, vuelvo a insistir, es el depósito de la fe, que es la misma fuente y nos lleva al mismo fin. En ese sentido, cuando queremos definir qué es la inspiración de la Sagrada Escritura, entendemos que la Sagrada Escritura es un carisma o un don del Espíritu Santo que actúa en los escritores de los libros sagrados y se refleja en la veracidad de lo que enseñan. Cuando hablamos de carisma, hablamos pues también que el Espíritu Santo, ante ciertas necesidades espirituales dentro de la iglesia, hace surgir nuevas formas de estilos de vida. Y por eso ese mismo Espíritu Santo ha inspirado a los autores de estos libros sagrados, y obviamente su presencia y su acción del Espíritu ha sido tal que se ha cumplido con la revelación al final de los tiempos con el Hijo de Dios. Y por eso quiero señalar que la Dei Verbum en el número 11 dice lo siguiente sobre la inspiración. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con todas sus partes. Ojo con eso. Además, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les han entregado a la misma Iglesia. Es decir, que aquí entendemos claramente de que fue el libro sagrado escrito bajo la influencia del Espíritu Santo, donde se tiene a Dios como autor que, digámoslo de manera práctica, que se vale de algunos autores sagrados que se les llama técnicamente agiógrafos. Agiógrafos significa escritor sagrado, pero lo hacen porque estaban inspirados por Dios y escriben solo lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Dei Verbum 11, ahí está, es fundamental esa cita. Pero también debemos decir que la base de esa escritura y que han sido inspirados lo encontramos en la misma Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Por una parte, debemos señalar
por ejemplo, que en la carta segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, habla exactamente y dice: ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación personal, ya que nunca ha sido proferida por voluntad humana, sino que movidos por el Espíritu Santo, hablaron aquellos hombres de parte de Dios. Pueden verificar esa cita en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y una segunda cita que encontramos en la misma Biblia es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde habla y dice: toda escritura está divinamente inspirada. Toda escritura está divinamente inspirada. Obviamente, traduciendo todo esto, podríamos decir que la Sagrada Escritura es escrito a través de hombres, pero inspirados por Dios, y se comunica solo aquello que Dios quiere que se conozca. Entonces, en ese sentido, tenemos la definición en Dei Verbum 11, donde habla que Dios es autor de estos libros, donde se fundamenta segunda de Pedro 1:20 y segunda de Timoteo 3:16, y luego cuáles son esas características. Características de la inspiración en la Sagrada Escritura. Aquí vamos a mencionar obviamente 6 características. Por una parte, que se usa un lenguaje humano, normal. El tema de la inspiración de la Escritura se plantea por el hecho de que la revelación divina no trae su propio lenguaje, y Dios utiliza en ella las formas de la comunicación humana. Por eso podemos decir que la Biblia está escrita por manos humanas, pero solo inspirada por Dios. Segunda característica: tiene garantía de veracidad, pues la doctrina y vida salvadora que Dios desea transmitir por coherencia, una garantía de veracidad en los escritos que de hecho las transmiten. Es decir, transmite toda aquella verdad que es bueno y es aquella verdad que tiene que ver con nuestra salvación. Así hay que entenderla. Esta veracidad, por eso que podemos indicar ya con esta característica que en la Biblia no hay mentiras, pero sí hay errores, pero errores atribuidos al ser humano, no a Dios. 3. Los escritores son verdaderos autores. Claro que sí. Hemos dicho ya que Dios es autor, pero los escritores también son verdaderos autores. ¿En qué sentido? En el sentido que los escritores sagrados han sido inspirados por Dios con fin de asegurar la verdad y santidad de lo que han escrito. En ese sentido no son autómatas, sino más bien ha querido Dios que escribieran dictados por el Espíritu Santo. A eso lo llamamos inspiración. Los hagiógrafos eran hombres normales y verdaderos autores de las obras inspiradas, en cuya composición usaron sus propias facultades de inteligencia, atención, concentración, etcétera, etcétera. Y prácticamente en el Vaticano II se dice claramente que los hagiógrafos son personas que estudian, reflexionan y comunican con su obra lo que han experimentado o han sido inspirados por Dios. Siempre el Espíritu Santo será el protagonista en cada una de sus obras. 4. Los escritores son libres e inteligentes, es decir, volvemos a poner de relevancia aquí que Dios siempre creó al ser humano libre, y por eso que el ser humano tiene la libertad de rebelarse contra Dios, y por eso también existe lo que normalmente llamamos el pecado, ¿no? Como ocurre con todos los instrumentos, debían emplear su propia capacidad para llevar a cabo todo lo que han hecho. La Dei Verbum usa también la idea de autor aplicada a Dios con el fin de expresar la actividad divina trascendente
en relación con la palabra escrita. En ese sentido, podemos señalar que la inspiración no elimina ni sustituye la plena, libre y consciente actividad del ser humano, más bien lo potencia, lo hace mejor. Cuando un ser humano se deja inspirar por Dios, obviamente que ha producido excelentes y magníficas obras. En este sentido, podemos decir que esta inspiración viene a decir que los escritores sagrados son verdaderos autores, como Dios también es verdadero autor. 5. Dios es la causa principal y el escritor sagrado es la causa instrumental. Esto es filosofía pura, ¿no? Dios es causa principal porque Él inspira, causa instrumental el ser humano porque se vale de su inteligencia, de su concentración, de su sabiduría para poner todo aquello que Dios quería comunicar a su comunidad. Y por último, debemos aprender de encontrar el verdadero sentido de lo que los autores han querido comunicarnos. Es decir, en los libros sagrados, obviamente encontramos la personalidad del autor, encontramos también su estilo de escritura, también debemos considerar las circunstancias por las que estuvieron atravesando, y también podemos decir, como ha dicho ya San Atanasio de Alejandría, él dice, como debe hacerse en todos los pasajes de la Escritura, también debe buscarse la ocasión en la que habló el autor y determinar con cuidado la persona, el asunto, qué lo motivaron a escribir, y también se debe tener en cuenta qué sentido quiere transmitir sobre la fe ese libro. En ese sentido, podemos decir que aquí quisiera usar un poco de psicología. En psicología normalmente cuando la gente asiste a terapia y no soporta una frustración, un problema, normalmente es por una falla en la interpretación. Y por eso es importante, aquí cuando habla de que el intérprete de la Biblia debe esforzarse en averiguar el carácter, el modo de vida del escritor, la edad en que vivió, qué fuentes ha utilizado y su estilo propio con el fin de llegar a una mejor comprensión. Entonces, en ese sentido, podemos decir claramente que la inspiración, obviamente, es a través del Espíritu Santo, y aún nosotros hoy creemos, ¿no?, que la iglesia sigue siendo guiada por el Espíritu Santo, y también aún hoy creemos que prácticamente esta inspiración tiene que ver con otros aspectos más. Uno, tenemos que considerar la dimensión comunitaria. Esto he insistido mucho ya desde la primera clase, pero porque es así, es como se entiende dentro del magisterio de la iglesia. Entendemos que esta dimensión comunitaria es como se reúne la comunidad, lee la palabra de Dios, la reflexiona, la vive y la pone en práctica. Porque realmente Dios inspira a las comunidades y dentro de las comunidades es como surgen los teólogos, ¿no? Y en ese sentido hay una interacción entre la iglesia y el escritor, la comunidad y el teólogo. Por eso hablamos de que el autor debe a la comunidad en la que nace y vive su lengua, los griegos, su formación, su cultura. En ese sentido, una comunidad se enriquece cada vez más cuando empieza a profundizar y a comprender mejor lo que los escritores sagrados nos han querido enseñar. Y último punto sobre esto, ¿a quiénes más se extiende la inspiración? Obviamente entendemos que se plantea cuando son diversos los escritores que han intervenido, y en algunos casos se habla así. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, algunos
exégetas y algunos biblistas enseñan claramente que ha sido escrito más por una comunidad, no por un solo autor. Esto obviamente hay que profundizar y ya revisar más cuando estudien todo lo que será evangelios, ¿no? Y así podríamos hablar de los otros más. Pero entendemos de que esta inspiración tiene que ver de cómo el autor ha participado en la formación de ese libro y también qué etapas ha atravesado. Por eso decimos que la Sagrada Escritura debe comprenderse en una realidad más amplia, es decir, a la luz de la revelación, lo cual supone la fe del ser humano y tener en el centro a Cristo como el Salvador. El verdadero libro inspirado para comunicar la salvación, obviamente, es Cristo. Y por eso toda escritura se resume en un solo libro, y esto es el Evangelio con mayúscula. Aunque existe 4 evangelios, pero podemos